Listo, bueno, pues en este video vamos a aprender otro de los heurísticos para el problema de transporte. Si te das cuenta, aquí son 4 nodos de origen y 4 destinos. El problema está equilibrado, ¿no? Siempre se supone que debes tener equilibrado el problema, pero pues realmente no afecta en caso de que no lo hagas tan estricto en los heurísticos. Entonces, el primer paso es determinar para cada fila y columna una medida de penalización, restando los costos menores en columnas y filas. Por ejemplo, obviamente ahí estaríamos hablando de valor absoluto. Yo, en este caso, por ejemplo, los dos costos mínimos son 3 y 2. Si los resto, el valor absoluto sería 1. Esa sería la penalización. Lo mismo lo hago en cada fila. Por ejemplo, aquí los dos costos mínimos son 3 y 1. Valor absoluto 2. Aquí los dos costos mínimos son 1 y 2. Entonces, aquí tendríamos 1. Y lo mismo, bueno, aquí 4 y 3, 1. Lo mismo aplicaría también por columnas. Por ejemplo, de estos, los dos costos mínimos son 3 y 4. Entonces, aquí la penalización sería 1. Y luego aquí 2 y 1 coincide, que son los mismos costos mínimos de el por fila. Luego aquí tendríamos 2 y 6, 4. Y aquí 3 y 1, 2, ¿no? Entonces, si observas, aquí ya tengo yo los costos de penalización tanto por fila como por columna, ¿no? Aquí están y aquí están, ¿no? Entonces, este sería como el primer paso. Obviamente, pues la penalización más alta es el 4. La penalización más alta es el 4. Y en este momento lo que hago es de esta, que es mi columna, ubicar el costo mínimo. Entonces, si tú observas aquí el costo mínimo de esa es 2. Obviamente, pues yo lo decido en base a que la penalización quedó aquí, ¿no? Quedó por columna. Si la penalización más alta hubiera estado acá, pues yo escogería el costo mínimo de la fila. Sin embargo, aquí quedó en una columna el costo mínimo, que es 2. Y ahí agrego la mayor cantidad de piezas posibles. Por ejemplo, entre 60 y 70 sería el mínimo entre los dos, ¿sí? Aquí pongo 60, aquí pongo 60, quiere decir que este origen ya no tiene más piezas para dar, ¿sí? Y aquí todavía, pues nos resta entregarle 10. En el momento que yo hago eso, anoto, por ejemplo, que de C a 3, ¿sí? Van 60, ¿sí? A un costo de 2, ¿no? Entonces quiere decir que esto va a estar multiplicado por 2, ¿sí? Y en este momento lo que hago es quitar, ¿sí? Toda esta fila, ¿sí? Para no confundirme, ¿no? Entonces ya nada más nos quedaría la A, la B y la D, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos asignando el mayor número de piezas. De C a 3 van 60 a un costo de 2, ¿sí? Y quitamos toda la fila, ¿no? Quitamos en este momento toda la fila. Ok, nuevamente lo que hago es quitar o calcular el costo de penalización eligiendo los dos costos mínimos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 y 3, perdón, sería 1, ¿sí? Luego los dos costos mínimos serían 3 y 1 son 2. Luego los dos costos mínimos son 4 y 3, aquí la diferencia es 1. Y lo mismo también lo hago por columna, entre 3 y 4, 1, entre 2 y 3, 1. Aquí los dos costos mínimos son 6, por eso la penalización es 0. Y aquí los dos costos mínimos son 3 y 1, la penalización es 2. Obviamente aquí tenemos dos costos de penalización exactamente iguales, ¿sí? Que es la mayor penalización. Entonces, bueno, pues esos se rompen de forma arbitraria, ¿sí? O sea, yo me podría ir con este origen, ¿sí? O me podría ir con este destino, ¿sí? Y realmente tú observas, si lo hiciéramos de este lado, el costo mínimo estaría acá, ¿sí?
Y si lo hiciéramos acá, obviamente, o sea, por columna, también el costo mínimo estaría acá. Entonces es igual, ¿no? En este momento, pues lo vamos a hacer por columna. Vamos a asignar la mayor cantidad de piezas entre 30 y 35. Pues ahí sería 30, ¿sí? Quiere decir que B ya no tiene nada para surtir, ¿sí? Vamos a eliminar toda esta fila, ¿sí? Y entonces aquí, pues todavía tenemos 5 que necesitan ser suplidos, ¿no? O sea, todavía tenemos una demanda de 5. Entonces, nada más aquí, pues tú ve llevando tus cuentas, de B a 4 van 30 unidades, de B a 4 van 30, a un costo de 1, pues entonces sería 30 por 1, ¿no? Entonces ya eliminamos en esta parte, se elimina, ¿sí? Toda esta fila, se elimina toda esta fila, nada más tenemos otra vez esta parte, y entonces aquí lo que se hace es volver a calcular la penalización. Entre 2 y 3 los costos mínimos, penalización 1, entre 4 y 3 1, aquí hacemos lo mismo, y aquí, bueno, pues aquí entre 6 y 3, pues la mayor penalización está en 3. Elijo el costo mínimo, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Obviamente así, ¿sí? En columna, porque ahí es donde elegí la penalización más alta. Y asigno la mayor cantidad de piezas disponibles. Bueno, el mínimo entre 5 y 80 son 5. Eso significa que de A a 4 van 5 piezas a un costo de 3, ¿no? Es lo que estamos diciendo aquí. Es decir, que finalmente tú vas a hacer una multiplicación 5 por 3 para tus cálculos de transporte, ¿sí? Entonces, aquí son 75 las que nos restan por surtir, o sea, todavía tenemos una capacidad de 75, y acá, ¿sí? Serían 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento lo que vamos a hacer es eliminar esta columna completita. Vamos a eliminar esa columna completa, pues porque ya ese destino ya fue suplido, ya no necesita nada, ¿sí? Y pues vamos llevando ahí nuestras cuentas, ¿no? Entonces, nos queda esta parte, si nos queda esta parte, saco la penalización entre la diferencia, ¿sí? Que sería, aquí eliminé esta, entonces estamos aquí en esta de arriba. Entre 5 y 2, 3, 4 y 3 es 1, 5 y 4, 1, 2 y 3, 1, 7 y 6, 1. Entonces, la penalización más alta es en 3. Ubico mi costo mínimo, ¿sí? Que es este 2, le asigno la mayor cantidad de piezas posibles, ¿sí? Ahí serían 40. Este cliente ya no necesita nada, aquí todavía tengo 35, ¿sí? Y anoto, ¿no? Que de A al destino 2, de A al destino 2 van 40 a un costo de 2, ¿no? Entonces, 40 por 2, ¿no? Mis costos de transporte ahí serían de 80. Como ya no necesito nada, la elimino, ¿sí? La elimino y ya tenemos esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos una penalización, un empate en la penalización de 2. Sin embargo, aquí pues es muy obvio que yo tendría que elegir, me conviene más elegir la del costo mínimo, por lo tanto selecciono esta. Sí, el 4 es el costo mínimo entre estas, ¿no? Entre todos, de hecho, entre todos los costos. Y ahí asigno la mayor cantidad de piezas posibles, entre 45 y 70. Pues aquí tendríamos 45. Aquí ya no tenemos ninguna capacidad. Aquí todavía tu cliente está queriendo 30, ¿no? Entonces, aquí anoto, de D a 1 van 45 a un costo de 4. 45 por 4, ¿no? Ahí serían estos mis costos de transporte. Elimino esto. Ahí ya ni es necesaria la penalización, ¿no? Pues ya no tengo de otra, ¿no? Aquí necesito 25 y 10, pues le agrego 25 y de 10, ¿no? 0, 0 y 0, ¿no?
De A 1 van 25 a un costo de 5, ¿sí? O sea, 125 de costos de transporte. Y de A 3 van 10 a un costo de 7, 70, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, ahí ya lo que tendríamos que hacer, esta es la respuesta final. Tendríamos que multiplicar 25 por 5, 45 por 4, 40 por 2. Y una vez que hacemos estas multiplicaciones, pues obtenemos nuestros costos de transporte de 620, ¿no? Entonces vamos a resolver este por Vogel. Vamos a ir haciéndolo poco a poco para que ustedes tengan ahí también otro ejemplo. Entonces, primer paso, recordemos ubicar los costos mínimos tanto por fila por columna, ¿sí? Aquí serían 150 y 40, 190. Este no está equilibrado, ¿no? Este no está equilibrado. Entonces, pues se sugiere que lo equilibre. Sin embargo, a la hora de resolverlo a través de la penalización de los costos mínimos, el cero se ignora, ¿no? Por lo tanto, no es tan necesario. Entonces, por ejemplo, aquí los dos costos mínimos son 6 y 9, ¿sí? Sería una penalización de 3, 2 y 5, 3, ¿sí? Aquí tenemos 2 y 5. Los dos costos mínimos, 1 y 4, son 3. Luego aquí tendríamos 1 y 2, ¿sí? Aquí entre 20 y los dos costos mínimos serían 20 y 10. Entonces aquí tenemos una penalización de 10. Los dos costos mínimos son 6 y 7. Aquí tendríamos una penalización de 1. Los dos costos mínimos son 9 y 10, 1. Y aquí los dos costos mínimos, 1, ¿no? Por lo tanto, pues es obvio que la mayor penalización está en 10, ¿sí? Sería a nivel columna, ubico el costo mínimo y agrego ahí, o en este caso asigno, la mayor cantidad de piezas disponibles, ¿no? Que serían 50, ¿sale? 50, y pues anoto, ¿no? Voy llevando ahí mis cuentas. De B a 2, 50 piezas, a un costo de 10. Y ya, ¿no? Cuando yo anote esto, pues elimino toda esta porque aquí ya son 0, ¿sí? Acá también son 0, ¿sale? Y también puedo quitar esta, ¿no? Puedo quitar tanto el destino, en este caso, como el origen, porque en los dos ya dan 0. Si en alguno de los dos no diera 0, bueno, pues ese lo dejas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí ya está esta parte, eso es el costo de penalización, y ya tenemos ese paso estructurado. Ahí asignamos las 50 piezas, de B al destino 2 va 50, entonces 10 por 50, ¿no? Y aquí ya nos quedaría. Nuevamente, vamos a calcular las penalizaciones. Aquí serían 9, 1, 1 y 6. Y de este lado, pues sí tenemos que ubicar los mínimos, que serían 6 y 9, 3. Los dos costos mínimos serían 1 y 4, 3. Y acá, bueno, pues entonces la penalización más alta es 9, ubico el costo mínimo y ahí asigno la mayor cantidad de piezas disponibles. Obviamente, pues aquí son 40, ¿no? Pues entre los dos son 40, aquí te quedan 0, aquí te quedan 0, nada más ve anotando que de C a 1 van 40, entonces 40 por 1, ¿no? ¿Vale? Para que vayas sacando ahí tus costos de transporte. Y pues una vez que acá nos queden 0 acá, 0 acá, pues nada más te va a quedar esta parte, ¿no? O sea, ya ni siquiera necesitas la penalización, ya no necesitas ni la penalización ni nada. Aquí pues tendrías que asignar en el costo mínimo, que en este caso es 6, la mayor cantidad de piezas, que pues serían 70, ¿no? Por ejemplo. Y aquí ya te quedan 0, ¿sí? Aquí te sobrarían 30, ¿sí? Y pues el costo mínimo aquí es 9, asignas la mayor cantidad de piezas
30, aquí te quedan 0, y aquí pues te quedan 60 sin surtir de este lado, y acá 90, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya está en limpio, ¿sí? Esta es la penalización más alta. Se asignan los 40 ahí, de ese al destino 1 van 40. Quitas esta, ya nada más te sobran esos. Aquí asignas 70 y 30. Entonces, de A al destino 3 van 70, entonces 6 por 70. Y de A al destino 4 van 30, entonces 9 por 30. Haciendo la multiplicación y la suma, pues resulta ser 1230, ¿sí? Entonces, ese sería el heurístico de Vogel.